El poder te lo da tu título, pero la autoridad te la concede tu equipo. Un equipo lo que más le importa es saber que progresa hacia un resultado relevante. Si yo a mi equipo le pongo un objetivo imposible y luego pienso que le voy a motivar con el látigo y con chucherías, pues mi equipo no va a respetar eso nunca. Cuando tú como líder quieres dar feedback a los equipos, primero has de tener su respeto. A mí lo que me da pena es cuando veo que gente que realmente quiere crecer acaba comprando este discurso de no, nosotros vamos a ser boutique, pequeñitos, tal, o vamos a produccionar, porque realmente lo que hay es un miedo a crecer porque no tienes herramientas. El partir de cómo percibo yo lo que tú haces, ¿no? El no dar verdades, porque creo que muchas veces más que feedback lo que damos son opiniones. El cambio más importante es el que nace de dentro. Bienvenido a Sobre Crecer, un espacio de reflexión sobre crecimiento personal y profesional dirigido y presentado por José Carlos Cortizo, aunque tú puedes llamarme Corti. Sigue nuestra newsletter, podcast y resto de contenidos en sobrecrecer.com. Estamos con Felipe Polo, que es seguramente una de las personas que conozco que más sabe, habla y comparte sobre crear equipos y hacerlos crecer. A Felipe le entrevisté hace un tiempito en Escalando Agencias, que también salió en el podcast de Product Hackers, que estuvimos hablando de su experiencia, porque él creó una agencia en el Reino Unido, Guide Smiths, la vendió y luego desde entonces ha estado desde una iniciativa que se llama Team Hackers compartiendo muchísimo conocimiento pues sobre esto, ¿no? Sobre cómo escalar compañías, pero mucho desde la perspectiva de escalar equipos, que por cierto, muy recomendable seguirle, suscribirse a sus newsletters, porque cada semana salen aprendizajes muy interesantes. Entonces yo me he dicho, venga, vamos a traernos a Felipe, porque al final cuando hablamos de crecer a nivel personal y profesional, sobre todo cuando tienes determinados roles de liderazgo, pues esto de liderar equipos es una de las grandes movidas, porque al final la gestión de personas es lo más complejo. Luego entraremos, pero yo creo que también muchas veces gestionar personas tiene mucho de la gestión personal de cada uno, porque al final gestionar mejor o peor en función de muchas cosas tuyas y te ayuda a conocerte. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por pasarte. Mira, lo primero, te he hecho una breve intro, pero vamos a empezar. Tú, Felipe, ¿quién es Felipe Polo? ¿Cómo te defines? La pregunta del millón. Pues siempre es complicado para uno mismo definirse. Pero fíjate, yo siempre empiezo quizás partiendo de los comienzos, y es que yo soy un chaval que me considero muy normal, yo soy de Cáceres, soy hijo único, tengo unos padres que, o sea, mi familia yo creo que es normal, he tenido la suerte que nunca me ha faltado de nada, pero tampoco he tenido grandes oportunidades y me he ido buscando la vida. Y aquí siempre cuento que desde pequeño yo ya tenía algo dentro de querer emprender, querer hacer cosas, como muy inquieto, muy curioso. Y, y es muy relevante el hecho de que, fíjate, los momentos que he tenido más expansivos en mi vida, que empezó cuando salí de Cáceres y me fui a Madrid, porque yo me podía haber quedado en la carrera en Cáceres. De hecho, empecé primero y en segundo huí en cuanto mi primo, que estaba en Madrid, me empezó a contar todo lo que pasaba en la gente que conocía. Como que esa expansión que sentía dentro tiene un componente súper importante, es que mi familia siempre me ha apoyado. A lo mejor no lo entendía, a lo mejor quería otras cosas para mí, ¿no? En mi caso, pues muchas veces era eso de estar toda la vida en la misma empresa o hacerte funcionario o simplemente priorizar la seguridad por encima de cualquier otro valor. Y a pesar de que ese no era mi estilo, pues siempre encontraba ese apoyo. Entonces me vine aquí a Madrid, estudié en la ingeniería informática y después de 8 años trabajando en sitios completamente anodinos y poco recomendables, que luego con el tiempo te das cuenta que es la gran mayoría del mercado, pues tío, a mí eso me valió de mucho, ¿sabes? Porque aprendí todo lo que no, por lo menos, que es muy valioso. Y luego, bueno, pues el resumen es que me acabé yendo a Londres después de quemar una etapa vital importante aquí en Madrid. En Londres se me abrieron muchas puertas, lo pasé muy mal al principio y acabé fundando el que fue mi gran proyecto, que fue Guide Smiths, ¿no? Esta consultora de tecnología. Al final acabamos estando en 3 países y vine aquí a España, vendimos en 2021
Y luego pues he estado siempre arrancando cosas nuevas, ¿no? Desde la newsletter, ahora el podcast, el nuevo proyecto de Sherpa Platform y me considero una persona inquieta, ambiciosa, que tengo quizás un mantra en la vida que es no conformarse, ¿sabes? Aquello que no me gusta, pues lo cambio o hago que cambie y ya está. No he tenido ningún superpoder más que ese, quizás. Que no es poco, ¿eh? Lo has dicho así rápido, me parece ya brutal. El no conformarse yo creo ya es un mantra muy importante. Me apunto un par de cositas, porque es verdad, has dicho podcast, que además yo he estado por ahí como invitado muy Sí. contento. Sí. Habéis lanzado el podcast de Playbooks. Cuéntanos un pitch para quien que nos esté escuchando, por qué se tiene que ir, porque creo que es un podcast súper recomendable para cualquier emprendedor. Pues mira, la idea de Playbooks nació comentando Guillermo y yo, que es el otro co-host, que nos gusta mucho el tema de management, de gestión de equipos, gestión de compañías, sistematizarlas, y nos dábamos cuenta de que, bueno, escuchando muchos podcasts que hay en el mercado del mundo empresarial, se tocaban de muchos temas, hablaba un poco de una línea temporal y se pasaba todo a vista de águila y al final yo siempre me quedaba con la cosa de, vamos a ver, este tío cuando dice que ha vendido en México o que no sé, que ha montado un equipo de venta súper escalable o ¿cómo lo ha hecho? O sea, ¿cómo empieza, no? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la receta? Entonces, lo que pensamos es que a lo mejor era interesante el concepto de una masterclass muy específica de un tema muy concreto trayendo a expertos, ¿no? Entonces, pues tenemos algunos episodios ya grabados que se van publicando progresivamente, pero a vosotros los trajimos representados por ti por hablar de posicionamiento, ¿no? Al final liderar la categoría de growth, pero hablamos de inbound marketing, hablamos de gestión de contenido personal y marca, hablamos de internacionalizar en México, ¿no? En Sudamérica. Entonces, yo que ya he estado escuchando eso, te digo que estaba con la libreta, ya como me voy a leer esto cuando llegue ahí. Y creo que es muy interesante tener ese concepto de quizás el podcast es solo el medio, pero el fin es la masterclass que hay detrás, ¿no? Y esa es un poco la idea. Súper recomendable. Y ahora estáis también, Felipe, o sea, como has dicho tú, eres una persona inquieta y acabas más o menos de lanzar Sherpa Platform, que es una especie de CFO Power by tecnología saco para agencias. Lo mismo, hacernos un pitch para quien nos esté escuchando, que es una opción súper recomendable. Claro, ahí yo, o sea, cuando arranco algo es porque primero he tenido yo ese problema o he pasado por ahí y luego investigo si a otros les pasa lo mismo. Mm. Yo recordé que cuando yo lideré mi compañía, que llegamos a los 9 millones de facturación, pues hubo un momento donde yo traje un CFO externo, ¿vale? Y oye, pues son fees que mensualmente te pesan, pero que llega un momento que no puedes vivir sin algo así, sin esa seguridad. Y yo lo que me he dado cuenta es que esa fees para la agencia pequeña y mediana pues, se puede hacer muy pesada. Claro. Entonces la alternativa es no utilizarlo. La gente no sabe de finanzas normalmente porque es lo más normal del mundo. Entonces es injusto porque el que es más grande tiene el poder de traer un CFO o incluso reclutarlo y por lo tanto pues es capaz de gestionar sus recursos mucho mejor. Y el pequeño, que es al que más falta le hace, no tiene esa ayuda. Entonces, nosotros nacemos como una propuesta para democratizar el acceso a esa información y a ese servicio financiero con bajo coste comparado con lo que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque solo nos dedicamos a un vertical, que es el de las agencias consultoras y estudios. Pues es un modelo muy parecido al que teníamos nosotros. Entonces, lo sabemos trabajar muy bien y esa es la propuesta. Qué guay. ¿Dónde, si alguien nos está escuchando, a dónde hay que ir para contratar esto o para saber un poquito más? Bueno, en sherpaplatform.com ahí hay información y luego estamos también en redes, LinkedIn y demás. Hacemos webinars una vez al mes sobre educación financiera, entonces lo vamos poniendo en YouTube y creando artículos en nuestro blog y creo que aunque sea simplemente por eso, bueno, que puedas ir empapándote de conceptos que al final la gente que no tiene muy claros o simplemente no los trabaja porque no tiene las herramientas, pues aunque sea por eso, pensamos que podemos ser útiles.
Útiles seguro. Aparte me consta de alguien muy cercano que ya le estáis ayudando mucho, que lo habéis cambiado bastante y está muy contento. Felipe, nos vamos a meter ya en todo esto de crear equipos y demás. Tú hablas muchísimo en tu newsletter, entonces bueno, aprovecha a sacar algunas ideas clave de alguno de los artículos que has puesto, que haría para horas y horas y horas y horas de podcast, así que vamos a ir eligiendo temas. Y de entre todas las cosas, me ha gustado mucho que en muchos sitios hablan, ¿no?, de casi como líder, como un diseñador de entornos, ¿no? Más o menos, si no lo entiendo mal, en algunos puntos dices que el líder no está para cambiar personas, sino para diseñar contextos que saquen lo mejor de ellas. ¿De dónde viene esta visión y cómo la aplicas tú a tus proyectos? Pues esa visión viene de mi propia experiencia, ¿no?, pasada. Yo me di cuenta de que cuando nosotros crecimos muy rápido, ¿vale? En 7 años nos plantamos en 120 personas y ese crecimiento, claro, venía arrastrado por las ventas, recomendaciones, proyectos que crecían orgánicamente, clientes que confiaban con nosotros en un segundo proyecto. Pero claro, cuando todo el mundo piensa que para crecer su gran problema son las ventas. Pero cuando tiene ventas ya no piensa igual. El problema simplemente se mueve. Se mueve el cuello de botella a otro sitio. Puede ser tu contratación o puede ser simplemente que empieza a haber un caos interesante en tu organización, en tu equipo. Empieza a haber errores, frustración, gente que dice es que esto ya no es lo mismo, la cultura está cambiando, todo este tipo de mantras que parece que entrarecen el ambiente. Y yo una cosa que me he dado cuenta es que una de las razones por las que pudimos crecer rápido es porque los fundadores lo permitimos. Y esto suena un poco extraño, pero si toda la decisión pasa por ti, tú eres el cuello de botella. Claro. Entonces, mi gran lección fue que una cosa que repito mucho es que tu trabajo es quedarte sin trabajo. Es decir, si tú eres capaz de crear un sistema que habilite, que empodere, que dirija, sin tener que decidir todo, resulta que a lo mejor luego no eres tan útil y en ese momento es genial porque tu equipo puede crecer casi sin límites. El problema es que muchas veces veo un fundador que ha hablado con muchísima gente, ¿no?, estos 2 últimos años y me doy cuenta de que hay un tema de desarrollo personal que hablamos muchas veces, que va muy ligado, que no es únicamente tema de delegar, ¿no? Mucha gente lo simplifica, es que delegar es muy difícil. Sí, hay una cuestión técnica, una cuestión de confianza, una cuestión de recursos que se puedan emplear, pero sí que creo que tener esa mentalidad de quitarte de en medio es el primer paso. Lo segundo es saber cómo quitarte de en medio. No es quitarte de en medio y ya está. Es hacer que tu equipo tenga herramientas, tenga dirección, tenga una brújula, sepa cuando no está yendo al norte, esté empoderado, tenga unos roles adecuados, tenga unas interacciones y unos rituales que promuevan esa comunicación que fluya, tenga una manera de aprender de manera orgánica, tenga una manera de gestionar errores de manera orgánica. Y cuando eso ocurre, entonces tu equipo empieza a carburar y tú puedes ir poco a poco saliéndote. Por eso creo en esta parte de sistematizar, ¿no? Y sistematizar pues tiene muchísimos ángulos. Pero por ahí creo que va un poco la respuesta a lo que me planteas. No, total. Yo creo que lo que has dicho es muy relevante. Esta parte de muchas veces no delegamos porque nos gusta tener el control de las cosas, porque al final cuando lo haces tú, pues sabes cómo lo estás haciendo, pero el día que decides voy a delegar, lo que haces es coges esto y lo pasas a otro y dices, ¡hala! Ahí lo tienes tú, ahí lo llevas. Y creo que falta mucho, ¿no?, esa mentalidad de... Yo en algunas sesiones tuyas que nos has formado y demás, nos ayudas a entender, ¿no? Oye, al final tú tienes que formar, ¿no? No sé si lo decías tú, pero al final es como oye, primero lo haces tú, luego lo haces tú y te está mirando el otro, luego lo está haciendo el otro y lo miras tú y luego al final lo hace el otro. O sea, esa delegación es un proceso donde vas transfiriendo esa responsabilidad
donde cuando tienes el proceso, sistema, como también dices, oye, pues lo tienes documentado y ayudas a que esa persona lo siga o lo entienda, pero que es un tiempo, ¿no? Es una fase en la que tú tienes que ir soltando poco a poco, ir haciendo checks y también requiere quizás mucha empatía, ¿no? Por el otro lado, entender qué es lo que está entendiendo, lo que no está entendiendo, cómo puede estar viendo el proceso siendo distinto de ti, es decir, supone mucho esfuerzo. Supone mucho esfuerzo y además una persona normalmente técnica que empiece un proyecto de cero, normalmente empieza a carburar como empresa porque hace algo técnicamente muy bien, ya sea desarrollo de software, ya sea diseño, ya sea branding, lo que sea. Y claro, portar esa metodología, ese conocimiento más creativo es muy complicado. Entonces, como nadie lo puede hacer como yo, pues solo lo puedo hacer yo o tengo que validarlo yo. Y eso está muy bien, pero limita a tu empresa. No pasa nada. Yo siempre lo digo, oye, ¿qué visión de compañía tienes? Porque no vamos a hablar del mismo discurso si planteas una empresa tipo lifestyle business o quieres ser un solopreneur o lo que sea. A mí lo que me da pena es cuando veo que gente que realmente quiere crecer acaba comprando este discurso de no, nosotros vamos a ser boutique, pequeñitos, tal, o vamos a produccionar, porque realmente lo que hay es un miedo a crecer porque no tienes herramientas o no eres capaz de ver que en mi equipo ahora somos 15, si fuéramos 50 es que no tengo ni idea de por dónde cogería esto, ¿no? Me sobrepasaría. Y la realidad es que yo creo que cuando te vas exponiendo, te la vas pegando y vas aprendiendo. Y oye, pues traes gente que te puede ayudar, lo que sea. Vas contratando perfiles también más potentes que también a la vez te ayudan y te enseñan. Y el camino es así, nunca pasa de 10 a 100, ¿no? Y si pasa, pues bendito problema y puede ser también un obstáculo, pero yo creo que ese es el miedo que hay detrás, entre otros. A perder Claro. control, ¿sabes? A no sentirme importante. Yo también hay un tema ahí de sentir el cariñito del equipo y del mercado, ¿sabes? Y creo que tener la humildad para quitarte en medio y ceder el protagonismo a tu equipo te da mucho más que te quita. Justo, es jorobado, ¿no? La gestión del ego. Me voy apuntando varias cosas interesantes que has ido diciendo. La primera es, con algo que has comentado ahora, me recuerda mucho la discusión esta que ha habido hace relativamente poco, ¿no? En el ecosistema startup del Founders Mode, ¿no? Oye, cómo, sobre todo en startups de cierto tamaño, hay una mentalidad o acaba habiendo una gestión más de manager mode, ¿no? Oye, contrato managers, eso se acaba gestionando y da la sensación de que el fundador no impregna tanto a la compañía. Ya es como que se está volviendo a poner de manifiesto o intentar empujar esta mentalidad donde el fundador entra como a los detalles. A mí me gusta el concepto, pero creo que también a veces estos discursos enmascaran, ¿no? el querer sobrecontrolar, ¿no? Creo que es muy jorobado encontrar ese punto de equilibrio donde tú como fundador pongas una dirección, una impronta y una forma de hacer las cosas, una cultura, o incluso te metas en aquellas cosas que consideres importantes, pero sin acabar entendiendo que eso es una herramienta para hacer pues eso, para hacer un sobrecontrol de absolutamente todo, porque entonces es donde, como bien decías, acabas limitado un crecimiento. Pues llega un punto donde eres un cuello de botella o acabas tomando malas decisiones porque no tienes tiempo para pensar las cosas importantes. Sí. Yo diría que lo que a mí me ha ayudado mucho es a centrarme en medir el resultado final y gestionar eso, no tanto el cómo. Al cómo se llega ahí. Al principio sí tienes que entrenar ese cómo, pero cuando tu equipo empieza a rodar, lo siguiente es que tienes que estar gestionando el resultado final. Las métricas, los tiempos, el feedback, la rotación, lo que sea, el revenue final. Entonces, establecer ese panel de control que sea público a tu equipo. Aquí para mí es otra receta para el éxito en equipos que escalan, es la transparencia. Claro. Si tú eres opaco y tu equipo no ve lo que tendrían que estar viendo para contextualizar, ¿no? De manera amplia el impacto de sus acciones,
pues es normal que tomen decisiones peores de las que tú tomarías. Tú no eres más listo, simplemente que ves más que ellos. Mm. Bueno, pues si les ayudas a ellos a ver igual que a ti, o sea, igual que ves tú, perdón, y además les estás entrenando constantemente acerca de los valores, que siempre hablo de esto como una piedra angular de la toma de decisión. O sea, tú una decisión la puedes tomar de 1000 maneras diferentes y todas puede que funcione. Pero hay algunas que van de manera más afín Claro. a la filosofía de la compañía, a la cultura, que otras. Entonces, si tú no entrenas a tu gente para entender, oye, esto no se puede hacer así, nosotros no hacemos las cosas aquí de esa manera, pues tu equipo lo va a hacer, Claro. o no, pero pierdes control. Y creo que al final lo importante es estar gestionando esas métricas y al respecto de ese Founder Mode, más que entrar en el detalle y sentarte con la gente a decirle cómo tiene que hacer las cosas, lo que sí que creo que debe ser responsabilidad de los líderes es este concepto de los playbooks, ¿no? Mm. La sistematización, estar diseñando o ayudando por lo menos a perfilar esos procesos. Tú puedes estar viendo que cuando hay un offboarding de cliente, no sabéis por qué se está yendo. Ujú. Vale, pues tú tienes la responsabilidad de hablar con la persona, sea responsable quien sea, y decir, no estar con él de, oye, vamos a ponernos esta llamada, voy a hacerla yo contigo porque tú no sabes hacerlo, sino ayudar a entender, fíjate, ha pasado un offboarding, no tenemos esta información, ya hemos, digamos, quemado esa última bala con el cliente con una llamada que no nos ha dicho nada, y nos estamos perdiendo esta información, esta y esta. ¿Cómo podemos resolverlo la próxima vez? Y a lo mejor la otra persona tiene sus ideas. Ah, claro, me doy cuenta y aprendo de la pregunta para poder hacerme la siguiente vez. Y eso es lo que realmente construye autonomía, que la gente sepa hacerse las preguntas adecuadas por sí mismas, ¿no? Claro. Entonces, estar encima del modelado de la gestión de errores y de la sistematización para que esto sea una máquina. O sea, si es que lo bueno de eso, de esa sistematización es que te da predictibilidad, te ayuda a medir, te ayuda a estandarizar, no compara peras con manzanas, ¿no? Claro. Porque todo se hace igual, te permite medir tiempos, te permite diseñar roles, entrenar muy bien a tu personal. Entonces, para mí hay como varias ideas a la hora de escalar. Una de ellas es esto, esta estandarización de sistemas. Otra es la capa de management, o sea, otra es la medición de métricas y dar transparencia. Hay como muchas ideas relacionadas a esto. Salen lo mismo, mil cositas de cada cosa que dices, me parece Sí. súper interesante. De todo lo que has dicho, me cojo un punto, ¿no? Hemos hablado también de capa de management y antes salía por otro lado y me venía a la cabeza, porque no hablabas de cómo en vuestro caso claro, hacíais un tema muy técnico y según vas creciendo tienes que ir, pues bueno, haciendo otra serie de cosas. En las compañías muchas veces pasa lo de ir ascendiendo a los técnicos, ¿no? Las personas técnicas a que acaben siendo managers. Y yo nunca he tenido claro si es algo bueno o malo. Y yo, en mi experiencia en la vida, cualquiera de los dos caminos es joroba, ¿no? Es decir, meter gente con más capacidades de gestión, pero sin conocimiento técnico, tiene sus problemas y sus complejidades y al revés, ¿no? Cuando asciendes a alguien técnico y que acabe haciendo gestión es complicado. Yo creo que va a depender mucho de las personas y sea como sea, tiene que haber procesos. Pero tú, ¿qué tienes esta experiencia? ¿Cómo ves esta evolución? ¿Hacemos bien las compañías haciendo este tipo de crecimientos? ¿Tiene que haber varios caminos? ¿Cómo lo enfrentas tú? Bueno, lo primero que has comparado a persona técnica versus no técnica a la hora de gestionar, yo sí he visto muy buenos gestores que, bueno, que igual tienen el background técnico, pero que no han ejercido como tal, y aunque no entiendan el lenguaje, ¿vale? Pues como pura gestión de personas, ¿Mm? lo pueden hacer muy bien. Por otro lado, la persona técnica es indudable que va a empatizar mucho mejor con los problemas, pero eso también tiene otras dificultades, porque a veces si empatizas demasiado, te acabas metiendo con ellos a resolverlo Claro. y siempre hay dos variables que yo propongo a vigilar, ¿no? Que es el foco en la tarea y foco en la relación. La clave está en el equilibrio.
Si tú te centras únicamente en la eficiencia, la productividad, que esta tarea tiene que estar, muchas veces va a ser a costa de fricción con el equipo y problemas en la relación y potencialmente pérdida de autoridad, depende de cómo se ejecute esto. Pero por otro lado, si es todo empatía, todo subus y arcoíris y vamos a llevarnos bien y no confronto ni genero conflicto porque no vaya a ser que no me respeten, entonces no sabes nada, ¿vale? Y eso, irónicamente, acaba en el mismo punto, que es pérdida de autoridad. Entonces, ninguno de los extremos son buenos. La clave es ver cómo puedo tener las dos cosas, cómo puedo llegar manteniendo la relación. Y para eso es clave que un manager vea a su equipo de igual a igual, que esto parece como de perogrullo, pero que tu equipo no está sometido a ti. Tú eres un facilitador que les ayuda a priorizar, les ayuda a poner los obstáculos por delante, les ayuda a crecer. Entonces, ese mindset yo creo que cambia todo. Y luego hay otro vector quizás de complejidad que es, oye, ¿promociono gente interna o los traigo de fuera? Y ahí yo siempre he optado por la promoción interna porque aunque técnicamente en el aspecto de la gestión quizás, bueno, pues la gente no viene formada de casa, eso es bastante evidente, tiene que aprender por el camino. Sí que ocurre que para mí es mucho más crítico el aspecto cultural. Claro. Es decir, si tú metes a un manager de fuera que no entiende los mecanismos de tu compañía, los valores, ¿no? Lo que sí, que no, de pronto puede enrarecer tremendamente el ambiente y si tú no tienes los mecanismos para comprender lo que está pasando, o sea, tú imagínate un manager que llega de fuera, empieza como a someter a tu equipo y tu equipo no tiene las vías para escalar ese feedback por encima de esa persona porque, hombre, es un fastidio, es tu manager. Claro. ¿Cómo va? ¿Sabes? Si tú no tienes ese clima, tu organización pues está muy condenada a estos perfiles externos y un manager tóxico puede ser increíblemente dañino, mucho más que cualquier técnico tóxico. Entonces, esa es la delicada faceta, ¿no? del tema de managers. Sí, entiendo entonces que con esas apuestas, ¿no?, por el crecimiento interno, lo que sí que te ha ido tocando mucho es formar, ¿no? O ver la forma en la que capacito a estas personas que no vienen formadas a que sean managers. ¿Y cómo lo afrontas? Porque es algo que pasa en todos los lados, ¿no? En todas las compañías yo creo que hacemos este proceso o al menos una parte importante de crecimiento interno, pero yo creo que en la mayoría lo que la cagamos es en que no les damos los recursos adecuados para que sepan gestionar, ¿no? Es como oye, pues mañana eres el manager de Pepito. Hala, haz las one-to-ones, o sea, tienes como 3, 4 movidas que tienes que hacer, pero claro, ser un manager no es algo que aprendas a hacerlo en un día, ¿no? Es pues, pasarte toda la vida y aún seguir siendo mal manager. Sí, sí, totalmente. A ver, es una situación además que genera frustración por todas las partes, porque genera frustración a dirección porque el manager no está haciendo lo que tiene que hacer. El manager se siente frustrado porque nadie le está dando herramientas y yo no sé hacer esto. Y la persona está siendo gestionada, está por uvas, ¿no? Aquí nadie me está dando claridad, esto es un caos. Y hay una parte de management que puede ser la gestión pura de proyecto, tarea, planificación, que eso, bueno, pues mal que mal, asumo que una persona técnica, un poquito ordenada y tal, pues lo puede llevar. Pero la parte más de gestionar el rendimiento, saber leer la película, eso es complicado, es una soft skill que cuesta, o la traes puesta de casa de manera natural, se te da bien, hay gente que es así, y ahora si no sabes explicárselo a otros, con lo cual eso tampoco escala, es difícil. Entonces, yo lo que hice fue ir generando esa capa de middle management a partir de algunos team leads de mi máxima confianza y lo que yo empecé a hacer es one-on-ones, claro, porque a mí tampoco me daba el tiempo para estar muy encima de la gente, entonces lo que yo intentaba era traer números de esos equipos y traer un reto de esa persona. Cada uno decía un reto, ¿no? Oye, me está costando mucho con esta persona llegar a tal sitio y lo trabajamos y poníamos como
quizás tareas de seguimiento o propuestas, o a veces te pones el gorro de mentor y dices, oye, pues yo, si te vale, yo creo que lo haría de esta manera, conociendo a esta persona, yo creo que por aquí y tal. Y de esa manera ellos también van creciendo y también es un tema de confianza. Muchas veces tampoco es, como te diría, sí es complejo, pero que en cuanto empiezas a activar 2 o 3 principios, te das cuenta, la gente ya empieza a coger confianza y al final va mucho con gestionar a otros, va mucho con gestionarte a ti. Y esto es clarísimo, ¿no? Ya hay gente como muy eh, categórica, muy directiva, que le cuesta tremendamente irse a otros planos, e igualmente hay gente demasiado buenista, que no buena, demasiado empática, demasiado de mano izquierda, pero me falta la derecha. Entonces, saber leer también eso te hace identificar dónde está la debilidad de cada uno. Y otra cosa que hacíamos era, por ejemplo, yo les daba muchos artículos o casos de otras compañías o algún libro súper interesante que tengo como referencia y hacíamos debate, teníamos algún canal de Slack, cada uno contaba, que los managers entre sí se apoyaran contando, mira, me está pasando esto, y que entre ellos se ayudaran. Crea una red muy potente que tú luego, si la observas como testigo, también puedes dar feedback a esa red. Y a lo mejor entender que a la gente, a los managers, les está faltando claridad en esto. Pues venga, a lo mejor monto una sesión por separado para clarificar esto con ejemplos o lo que sea. Y eso es un poco, o sea, la respuesta es como puedes, lo haces como puedes. Para variar, pero bueno, pero está bien, has dado bastantes tips. Más o menos, ¿qué porcentaje de tu tiempo podías dedicar en los momentos más álgidos, ¿no?, de Guy Smith? Porque ahora en Serpa sois equipo más pequeño, a lo mejor también cuéntanos qué porcentaje del tiempo dedicas a esa gestión con tus managers y con tu equipo, ¿no? Hay un tiempo, entiendo, dedicado, un tiempo de throughput a ayudar a tus equipos a esto. Sí, pues es que depende tremendamente de la etapa. Al principio, no te sé decir, 40 o 50% se me podía ir en los primeros años. Luego, cuando empecé a delegar en otros managers, cuando empezaban a crecer los managers del equipo, que ya no gestionaba yo directamente, eh, que al final lo ves muy sencillo, es cuando no te da la vida. O sea, Ya. no hay otro feedback que ese. Yo llego a hacer one-on-ones con 25 personas, alguien lo tiene que hacer por mí. Y ahí empiezas un poco a crear esas capas. A lo mejor se me iba a un 30% y después ya el máximo nivel de delegación era cuando mi socio y yo gestionábamos la compañía con un informe que nos entregaban. Yo echaba un par de horas al mes mirando el informe, hacía preguntas, tal, y ya teníamos un equipo directivo, y al equipo directivo el que respondía y ejecutaba, y tú meramente quedas como un facilitador y un retador, ¿vale? De hecho, hay compañías que, claro, ¿quién reta al founder? No, ¿quién reta al que está el último? Y hay compañías pues que te dan la figura de un non-executive advisor, ¿no? Un consejero delegado o un coach o quien sea que le apriete las tuercas Claro. porque al final subir la barra aumenta el rendimiento. Eso es así. Y no todo el mundo tiene la capacidad para subir la barra al máximo por sí mismo todas las veces. Con lo cual, es lo que te diría, que fue gradualmente reduciéndose, pero en general bastante intensivo. Claro, es que es muy interesante porque yo creo que muchas veces como fundadores no alocamos ese tiempo. Yo me acuerdo una vez con una conversación con Ismael Barros, que creo que bueno, es paisano tuyo, buena gente por esa tierra, y me gustó una palabra que usó una vez, me dijo, no tengo throughput, es decir, no tengo ancho de banda para mi equipo. O sea, me he dado cuenta que tengo que alocar ese tiempo porque no lo tengo planificado. Y para mí fue como una apertura mental, decir, oye, tío, tienes que tener huecos en tu agenda para cosas, algunas planificadas, evidentemente al one-to-one y tal, pero luego sabes que todas las semanas va a haber X horas que tengas que tener charlas con personas de tu equipo, al menos lo que dices tú, ¿no? Hasta que esto esté ya estructurado y al final la responsabilidad la tengas mucho más diluida. En varios puntos has hablado de objetivos y me parece un temazo, porque creo que al final los objetivos, según los que marques, le das dirección o no a la compañía, y también
generas una serie de comportamientos y no otros en función de los objetivos que pongas y de los que no pones. Me gustaría que hablaras un poco, ¿cómo ves tú los objetivos? ¿Cómo los gestionas para potenciar lo bueno, pero también para evitar acabar generando esos comportamientos que no quieres tener? Bueno, eso que comentas de no generar los comportamientos opuestos tiene mucho que ver con este sistema de valores que comentaba antes. Es cómo puedo llegar a estos objetivos eh, manteniendo estos valores. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros, por ejemplo, ahora en el proyecto de Sherpa, pues teníamos un primer objetivo y llevamos los primeros 3-4 meses unos objetivos tanto de venta como de personas a las que nos podemos acercar, que nos quieren dar su correo para ayudarles a través de formaciones y demás. Vale, evidentemente eso delimita todas las actividades de las que cuelga, ¿no? Si yo tengo que llegar a 100, no es igual si tengo que llegar a 300 y tengo que emplear recursos diferentes. Y, y sí que me gusta a este respecto traer como esas visiones locas, ¿no? De, oye, y si quisiera hacer el doble por explorarlo, ¿sabes? Si quisiera hacer el doble y a lo mejor encuentras una manera que sin el doble de esfuerzo te permitiría llegar. Es como una labor creativa que te ayuda a meterte en esa situación y hacerte mejor. Pero al final, yo creo que los objetivos, hay dos formas de medirlo, ¿no? Y esto viene de muchísimos autores que tú te lees. Hábitos atómicos o tenés el libro este de Scott Adams que es súper divertido, el de cómo fallar prácticamente todo y aún así ganar, y todos te vienen a decir lo mismo, que la importancia del proceso más que el foco en el resultado, porque el resultado se dará o no se dará, pero el que tú seas excelente todo el rato en el mejor proceso posible para llegar a ese objetivo y que hayas diseñado y eficientado ese sistema al máximo, es lo que te da la excelencia. El otro día lo hablamos, ¿no? ¿Qué diferencia entre la excelencia y la exigencia? La exigencia se enfoca en, ¿has conseguido el objetivo o no? La excelencia tiene en cuenta tu proceso y el contexto. Es decir, un equipo puede ser excelente habiendo perdido 1-0 un partido de fútbol. Yo digo, hombre, pues si es un equipo de tercera división contra el Real Madrid, le puede haber caído 20 y le ha caído solo uno. Y la gente aplaudiéndole. Y esto Claro. pasa, ¿no? Conocía la afición del Cádiz, que tengo amigos del Cádiz, porque le aplaude al equipo, porque, oye, pues se han esforzado al máximo. Y esto no quiere decir que caigamos en la condescendencia o en la debilidad. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si yo a mi equipo le pongo un objetivo imposible y luego pienso que le voy a motivar con el látigo y con chucherías, entonces mi equipo no va a respetar eso nunca. Mi equipo lo que respeta es que yo le dé un objetivo que si es muy loco, les explique cómo creo que lo vamos a conseguir y explicarle semanalmente cuáles son las acciones que nos van a llevar allí y cuál es el feedback que vamos a obtener para saber si vamos bien o mal y con ello ajustar. Porque yo una cosa he aprendido con el tiempo que de dónde nace la motivación, ¿no? de un equipo, la motivación más grande, la intrínseca. Y es, voy a decir una frase que es como simple, pero esconde para mí muchas cosas. Es, un equipo lo que más le importa es saber que progresa hacia un resultado relevante. Entonces, fíjate, saber que progresa. Es decir, tú tienes que habilitar que tu equipo no tenga resultados cada 3 meses, sino a ser posible diariamente, semanalmente. Y resultados no es cerrar tickets. Eso es otra cosa. Es un chute de dopamina que a todo el mundo le mola, pero que tú puedes estar haciendo 1000 cosas y no tener impacto ninguno. Entonces, cuando tú eres capaz de diseñar las métricas que realmente importan, saber cómo puedes hacer que se muevan de semana en semana y que la gente entienda, que tenga esa visibilidad y que entienda que si llegamos aquí, que es el objetivo final, a través de este proceso en el cual yo confío y me esfuerzo al máximo, va a impactar tremendamente en la compañía, eso es muy motivador. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Un ejemplo, ¿vale? Tú pones una cifra de ventas. Ese año tenemos que llegar a un 20% más de ventas. Vale. Pero en mi día a día, yo eso solo voy a saber al final del año.
En mi día a día, ¿qué es lo que importa? Que yo vea el número de llamadas agendadas con clientes cualificados y el número de cierres que estoy realizando y una prorrata de cuánto debería estar cerrando por Q. Entonces, si tú eso lo desgranas en acciones y resultados mucho más tangibles, tu equipo no sé, tiene que esperar a junio para enterarse de que va mal, ¿no? Y tener visibilidad. Entonces, creo que hay un diseño de incentivos, que muchas veces se habla de esto, y diseño de incentivos no es únicamente te pongo un bonus, es también que balizas este proceso y esta metodología te va a ir dando por el camino que te va a permitir saber si te estás acercando o alejando. Y yo creo que eso es la mayor motivación del mundo. De hecho, donde se ve en los videojuegos, esto lo hacen excelentemente bien. Ese sistema de feedback, ¿no? Que te realimenta y te pica a querer conseguir más. Pues eso es lo que tenemos que intentar portar a la hora de diseñar la actividad primaria de un equipo. Claro, con todo lo que has dicho de toda esta parte e incluso de antes, me queda muy claro, ¿no? Que al final el rol del fundador es el de construir esa máquina y que esa máquina pues se compone de esos procesos que se tienen que ir mejorando, ¿no? Para lograr esa excelencia, de estos objetivos, ¿no? Y subobjetivos que ayuden, ¿no? A tener esa visión y a ir motivando al equipo. Al final, quizás es que nos focalicemos en aquellas cosas que son importantes para construir la máquina, ¿no? Y no tanto a lo mejor en resultados concretos. Y ese cambio de chip es importante, ¿no? Yo creo como fundador no estar pensando solo en que hoy tengo que vender X, ¿no? Algo más táctico, sino en, oye, ¿cómo he mejorado mi compañía para que funcione más sola, para que sea más excelente, para que mi equipo esté más motivado y meter mucho esfuerzo ahí, que muchas veces es lo último que hacemos, quizás. Sí, al respecto de lo que dices, hay un autor, creo que es americano, se llama Dan Sullivan, que ha escrito pues, varios libros. Y él trae una idea que a mí me gusta mucho, mucho, que es who, not how. O sea, quién, no cómo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando surge una actividad nueva en el equipo, ¿vale? Algo que empieza a hacer falta que antes no, la primera tendencia para el fundador es, pues esto lo hago yo. Yeah. Porque como la gente de mi equipo tampoco lo sabe hacer, ni tengo a nadie, pues lo tengo que hacer yo. Y lo que él plantea es la reflexión de antes de reaccionar de esa manera, porque vamos súper rápido, siempre estamos en la urgencia, no da tiempo para diseñar esta máquina como tú dices, de la mejor manera. Lo que él sugiere es esa reacción, plantearte, oye, ¿quién va a hacer esto? No cómo lo voy a hacer yo, sino quién va a hacer esto, cómo le voy a habilitar, cómo voy a ayudarle a entender cómo esto se conecta con esto otro, cómo voy a ayudarle a establecer un sistema de métricas, cómo lo vamos a enchufar en el dashboard, cómo, lo que sea, cómo, no quién. Lo que pasa es que lo cojo yo lo primero y lo saco del fuego, es que como lo más rápido, pero eso no construye a largo plazo. Entonces me gusta mucho esa mentalidad de que puede sonar egoísta, ¿vale? Que esto mucha gente se ve ahí, que yo lo he hablado, es como, ves que yo soy el fundador, máxima responsabilidad de ya, pero te conviertes en cuello de botella y no permites que tu equipo crezca. ¿Quién es el egoísta ahora? Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Que le das un giro y te das cuenta que lo que hace crecer a tu compañía y a tu equipo es que tú estés cada vez menos implicado. Entonces creo que ese principio de quién, no cómo, ayuda. Claro. Con lo que has dicho es quizás cada vez estés menos implicado justamente en la tarea concreta, ¿no? Pero más implicado, como estás diciendo, en ayudar a tu equipo a mejorar, ¿no? A cómo enfrentar las cosas. Porque muchas veces hay, lo hablamos al principio, esa delegación, pero no te ayudo a hacerlo bien. Y aquí lo que estamos diciendo es delego by default, por decirlo así, pero sabiendo que voy a sentarme y ayudarte a que esa delegación sea efectiva, a que cuando venga una nueva cosa, volvemos a lo mismo, es un cambio de paradigma, ¿no? Es, no lo voy a hacer, pero sí que va a ser mucho más helpful, ¿no? Voy a ayudar mucho más a mi equipo a que se enfrente a estos desafíos. Bueno, es que eso es lo que multiplica. Claro. Lo anterior suma, pero no multiplica, no habilita a tu equipo a ser mejor y es esa delegación, oye, yo esto no sé hacerlo, yo sé que tú tampoco, pero voy a ayudarte. ¿Vale? Entonces, es estar pendiente del feedback. Si tú ves que a una persona le has estado dando demasiadas cosas, empieza a haber errores,
Pues ahí o sistematizas o traes más recursos, bien contratas a una persona nueva o bien dices, oye, mira, vamos a activar la suscripción esta que llevamos un año postergando porque veo que te va a agilizar de esto o lo otro. Y el que la gente vea que tú te conviertes en un aliado para que ellos hagan su trabajo mejor y con más impacto, eso sí construye muchísima autoridad. Total. Así es, toda la razón. Me viene a la cabeza ahora también tema incentivos, que lo has contado antes y no quería pasar sin hablar de esto, ¿no? Porque yo creo que es uno de los grandes retos en las compañías. ¿Cómo diseñar un buen sistema de incentivos que incentive lo que queremos, que realmente aporte o ayude a la gente a estar motivado, pero que lo mismo, ¿no? Que los incentivos, yo escucho mucho a Recuenco y dicen muchas cosas sobre esto, tiene mucho sentido. Al final, todos los sistemas de incentivo generan perversiones, entonces hay que estar continuamente equilibrándolos, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo has hecho tú estos sistemas de incentivo? ¿Qué cosas tienes en cuenta para que funcionen como quieres? A ver, lo primero es que creo que depende de los departamentos, el tipo de trabajo. Siempre se habla del incentivo económico, ¿no? Como el principal incentivo, pero hay otros muchos incentivos. Tú puedes crear un sistema de incentivo reputacional o de estatus dentro de tu compañía. Nosotros, por ejemplo, hombre, por supuesto, personas de ventas, por decirte algo, tiene mucho sentido el incentivo económico porque está tremendamente alineado a la actividad que realizan. En una persona que esté en un proyecto, un cliente, tal, es muy complicado porque ¿qué dices? Vale, te llevas un fee por éxito, vale, pero es casi un equipo entero, no sabes si ha sido, tienes tú más peso que el otro, puede pervertir rápidamente que se vuelva en tu contra, ¿no? Y que el incentivo desincentive. Eh, pero el incentivo intrínseco creo que es el más potente y puede pasar primero por lo que he comentado previamente, que es eh, incentivarte a través de yo me siento mejor haciendo mi trabajo muy rápido y muy eficiente porque veo que estoy progresando hacia algo que importa. Eso es un sistema de incentivos. Se puede pervertir cuando la persona no es la adecuada, por ejemplo, o cuando tú no estás haciendo bien tu trabajo como líder, no estás dando claridad, no estás sacando Claro. las métricas, o realmente ese objetivo no importa tanto, o realmente es imposible conseguirlo y pasas consecutivas veces, entonces eso pierde todo el valor y se vuelve en tu contra. Pero nosotros internamente, ¿qué hicimos? Pues mira, entendíamos que una de las cosas que más busca una persona dentro de un equipo, más allá de cubrir sus mínimos, evidentemente, Ujú. pues es lo que ya está trilladísimo, ¿no? Por Maslow, sentido de pertenencia, reputación, sentido de estatus, y hay como varios vectores que cada uno valora de una manera diferente. No todo el mundo pone como primera opción que el dinero es lo más importante. De hecho, nosotros en encuestas que pasábamos, creo que era como el tercer o cuarto factor, y lo primero que salía era que lo que valoraban era estar en nuestro equipo, como equipo. O sea, la gente se siente parte de una tribu y eso es algo que tú puedes crear para incentivar que la gente se sienta parte. ¿Y cómo se pueden sentir parte? Pues mira, internamente desarrollamos algunas herramientas, puramente como iniciativas culturales que nos salían. No era nada orquestado, ¿no? Ujú. Pero para nosotros un valor muy importante era la colaboración y por lo tanto la gratitud. Entonces acabamos desarrollando un sistema muy sencillito, un bot en Slack que tú le podías dar más a alguien, ¿no? Y esto sumaba puntos. Y luego había como un leaderboard. Entonces, parece una tontería, pero las personas que estaban más arriba, que no siempre eran los que llevaban más tiempo en la compañía, generaban una especie de estatus. Eh, Cuando a ti te agradecían en público, eh, lógicamente se amplifica, porque lo está viendo la compañía y había veces que hacemos sesiones los viernes, ¿no? De poner en común aprendizajes o tecnologías nuevas y había gente que de forma completamente altruista y voluntaria, y yo te digo, ni una vez tuvimos que obligar a nadie, Ujú. y teníamos siempre un pipeline a 6 semanas ocupado con propuestas de gente que le apetecía hacerlo y cuando acababan, pues había lluvia de karma. Entonces la gente había asistido, "Oh, gracias, pues, corto y más, tal". Entonces, claro,
eso incentiva de manera natural que la gente quisiera seguir haciéndolo. Claro. Porque parece una tontería, pero te están agradeciendo públicamente y sube tu estatus. Luego también puede haber un estatus en soy el experto de, soy la referencia en. Entonces, todo el mundo quiere pertenecer y todo el mundo quiere ser visible por lo que sea. Hay visibilidad disfuncional, ¿vale? Es el graciosillo, es el tocapelotas, es el problemático y hay pertenencia y estatus muy funcional, que puede ser el experto en AWS, el que es un crack en no sé qué, el que es muy bueno con el cliente. Y reforzar esas etiquetas positivas creo que también ayuda mucho a incentivar esa motivación. Más cosas que hicimos. Hicimos un sistema de badges, ¿no? Como las chapitas estas, en función de cuando tú conseguías algo. Por ejemplo, tenemos como 3 niveles para el inglés, ¿vale? Pues si te sacabas un certificado u otro. Pues entonces tú luego tenías un panel con estas medallitas y se publicaba que fulanito ha conseguido tal medalla y eso también incentivaba que tú quisieras conseguir más medallas y el resto también, porque además se tenían en cuenta en tu crecimiento profesional, lógicamente, no era simplemente un jueguecito. Se veía que tú te esforzabas, ¿no? En conseguir esto y otro y era tangible. Y luego, pues, muchas cosas, teníamos ceremonias, ¿vale? Donde todo esto se ponía en común y en última instancia, cuando la empresa empezó a crecer bastante, creamos un sistema de bonus para toda la compañía, una especie de phantom shares, donde todo el mundo tenía una participación. Entonces esto funciona de forma, o sea, el cálculo es un poco complejo, pero porque le dimos muchas vueltas al tema de incentivos. Entonces, con los puntos estos extra, lo que conseguíamos es que la gente tuviera un bonus potencial en función del resultado de las compañías y no me penalizaba porque era siempre un porcentaje del EBITDA. Entonces estaba muy alineado. Yo tengo más EBITDA, tú tienes más bonus, pero dentro de ese bonus, el 50%, digamos, que tenía que ver con variables que dependían de ti, el otro 50% dependían de la compañía. Entonces, que tú habías hecho muy bien tu trabajo, pero la compañía no ha llegado a los objetivos, es injusto, te dejes sin bonus. Claro. Entonces, como que lo diseñamos teniendo muy en cuenta de cómo podemos no desincentivar nada, que no se nos escape nada. Y yo no quiero decir que llegáramos a la solución final, pero lo estuvimos haciendo 2-3 años hasta que vendimos y funcionaba bastante bien. Y además era una herramienta potente de retención y potente de atracción de talento también, porque era perfiles senior y, oye, puede tener un bonus relevante también. Muy interesante, me gusta, Felipe, además de esto final, pero sobre todo todas las ideas que nos has dado de incentivos que no son meramente económicos, que nos permite pensar un poquito más allá. En un artículo, una de tus newsletters, creo, decías algo así como que palabras de Kafka: en una lucha contra el mundo, apuesta por el mundo, que me ha encantado la frase. El liderazgo esto suena como aceptar las limitaciones humanas y trabajar con ellas y no contra ellas. ¿Cómo encuentras tú el equilibrio entre aceptar las imperfecciones de tu equipo y seguir empujándoles a crecer? Porque creo que tiene mucho que ver con lo que hablabas antes, ¿no? De ni el perfil buenista ni el perfil que no tiene ninguna empatía, ¿no? Al final hay un punto de equilibrio donde, por un lado, tienes que aceptar que tus equipos tienen una serie de capacidades, una serie de limitaciones, les tienes que ayudar, pero no le puedes, parece, por mucho que les exijas mucho más de ahí, es que no te lo van a poder dar. Pero ese equilibrio, ¿no?, entre crecimiento y aceptación es muy complejo. Esta frase que traes tiene mucho que ver con, y nos pasa a nivel personal, es el mundo es el que es, no el que nos gustaría que fuera. Y viendo entonces eso, ¿cómo puedo explotarlo al máximo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar el máximo rendimiento? Parte de ahí. Si estamos todo el rato frustrándonos porque fulanito, menganito hace esto, no es así, quemamos nuestra energía, quemamos la relación y no llegamos a ningún lado igualmente. Claro. Entonces, yo creo que el primer punto es, vale, esta persona es así. Lo siguiente es no obsesionarme tanto en la persona como en el reto. Claro. Es decir, muchas veces se nos va la cabeza estar obsesionado con que este es así o hasta, o esta lo hace de esta manera o de otro, y perdemos de vista que lo que importa es poner delante el reto del personal,
ayudarles a crecer para que ese reto lo resuelvan de la mejor manera, a su manera, siempre y cuando no entre en conflicto con los valores nucleares de la compañía. Esto es muy importante. O sea, si mi valor es la colaboración y yo tengo una persona que me frustra porque nunca ayuda a nadie, yo no puedo decir, no, es que tengo que poner el reto delante y darle feedback, no sé qué. No, hay que darle feedback, pero también hacer ver que igual no tienes encaje en este equipo porque aquí valoramos esto y tú no lo estás trayendo. Y esto entra con un tema delicado de despidos y demás, pero yo siempre digo que nadie debería ser despedida por sorpresa. Si hay un tema de rendimiento o si hay un tema de valores, tiene que haber habido unas conversaciones previas para que la persona recapacite y sea capaz de darse cuenta de que el entorno va de esto. Y eso sí es misión de los líderes. Así que eso es lo que creo, que hay que poner delante un reto, pero que no todo vale. Claro. Me gusta ese foco en el reto y no en las personas, porque es verdad que muchas veces gastamos mucha energía en intentar, bueno, focalizarnos en cosas que no van a cambiar o no tan fáciles y podemos hacer muchísimo más. Hemos hablado mucho, ¿no?, del proceso y la importancia de los procesos, pero luego es verdad que muchas veces las compañías necesitan una cierta flexibilidad, innovación, improvisación. ¿Cómo mantienes tú ese equilibrio, ¿no?, en la compañía entre, oye, que haya procesos que nos digan cómo mantener esa excelencia y que haya espacio para la innovación y la flexibilidad? Sí, pues mira, te cuento un caso concreto que nosotros hacíamos, que te lo he contado antes, ¿no? El espacio este de los viernes, que hacemos esta knowledge sharing, cada uno de forma proactiva, pues claro, ¿por qué nació todo esto? Bueno, nació casi al principio porque nos molaba seguir aprendiendo. Y yo me di cuenta de que a mí no me daba la vida para estar gestionando la compañía, el equipo, las ventas, los nuevos clientes y encima estar pendientes de todas las innovaciones tecnológicas. Y yo lo que pensé es, vamos a ver, si mi equipo es un equipo muy crack, que le encanta investigar al respecto de esto, ¿por qué no habilito un espacio para que ellos traigan ese análisis y yo simplemente me quedo con, oye, esto nos puede valer para esto, esto lo otro, esto no sirve, esto no, esto es demasiado inmaduro? Entonces, los viernes por la tarde era un espacio de crecimiento. Había knowledge sharing, luego hacíamos catas de código, que son unos ejercicios que se hacen, son muy divertidos, siempre con alguna casuística poco seria, yo que sé, un juego de bolos o lo que sea, para afilar el hacha y mejorar técnicamente. Lo hacíamos por parejas. A veces hacíamos sesiones de hackatones, ¿vale? Esto lo hacíamos, era bastante grande y una inversión nuestra bastante fuerte, una vez al año. Nos íbamos 2 días a la sede de Budapest, que teníamos equipo allí. Teníamos casi 100 personas, traíamos a los clientes que fueran los jurados y hacíamos durante 2 días proyectos de software alrededor de una temática, pueden ser las Olimpiadas o juegos de casino, cosas un poco así, pero era alucinante lo que se conseguía en un día y había esa competición, los clientes luego juzgaban y había un team building súper guay, ¿no? Entonces, te diría que al igual que has comentado antes, un punto importante es aprovisionar el tiempo para tu equipo casi por diseño. O sea, yo podría empezar una plantilla de calendario del año y empezar a poner, venga, las sesiones estratégicas del Q, las sesiones semanales con esta agenda, los one-on-one cada no sé cuánto tiempo. Y creo que tener esa plantilla es crítico, porque si no luego no preparan nada o las cosas no pasan, siempre hay cualquier otra cosa urgente. Pues igualmente pasa con los espacios de innovación. Y no es raro, o sea, tú te vas a los Google de turno y ves 1000 innovaciones como fue el propio Gmail, que nació de una de estas. Google aprovisionaba un día de los 5 para innovación. No hace falta tampoco, son Google, ¿no? Siempre digo, no traigamos ejemplos de alguien que no aplica a mi empresa, que soy más pequeñito y tal, pero no sé, tu equipo puede escribir artículos técnicos, puedes darles un par de horas a la semana para que hagan un curso de no sé qué y luego te lo cuenten. O una cosa muy sencilla, cuando va a gente a conferencias, pedirles, vale, yo te financio esta conferencia y luego qué te parece si con los apuntes que traigas y las ideas nos das una sesión. Pues es encontrar las pequeñas palancas que si lo hace todo el mundo cada semana, al cabo de un año has aprendido un montón. Y tenemos casos de éxito de algunas de estas innovaciones, como fue yo sé, un nuevo framework que salió de test automático,
que lo trajo un chico, yo vi posibilidad, me parecía muy chulo y dije, oye, ¿por qué no lo aplicas en este proyecto a ver qué sacamos? Y luego se convirtió en nuestro framework de preferencia y lo hicimos plantillas y lo super estandarizamos y es un caso de éxito, igual que hubo otras cosas. Pero yo creo que eso tiene que nacer del equipo de liderazgo y habilitar el espacio que no se quede solo en buenas palabras. O sea, al final todo tiene que estar diseñado, ¿no? Como bien has dicho, que casi empezar el año diseñando todo lo que quieres que pase y que tenga esos espacios, porque lo que no va a ser una prioridad. Y si ocurre, ocurrirá por suerte, pero no quieres que pasen las cosas por suerte. Quería tocar también Yes. contigo el tema del feedback, Felipe, que yo creo que es un tema crítico. ¿Cómo equilibras el feedback positivo y el constructivo para que sea transformador? ¿Y cuál es tu visión sobre dar y también recibir, ¿no? Yo creo, como compañía y como líder feedback del equipo. Bueno, hay libros muy referencia en este tema, ¿no? Como el de Radical Candor, o el libro, por ejemplo, que habla de la cultura de Netflix, que se llama No Rules Rules, que a mí me encanta. De nuevo, no nos podemos traer los aprendizajes de Netflix, no a lo nuestro, pero sí que creo que hay ideas que nos pueden ayudar a reflexionar. Y yo creo que el mejor feedback es el que es frecuente. Y creo que cuando una empresa genera una cultura donde cualquier persona puede dar feedback a cualquier persona, eh, ojo, enseñando a dar buen feedback, porque se da mucho feedback horrible por ahí. Pensamos que feedback es decirte mis verdades, e imponértelas, ¿no? Y a mí un modelo que me gusta mucho, para el feedback es lo que a mí me pasa con lo que tú haces, ¿vale? O sea, yo no te impongo mi verdad, yo actúo de espejo y te digo lo que ha sido mi percepción ante una acción concreta que tú has realizado o que no has realizado. Y el feedback, sobre todo, tiene un componente que es que no espera que el otro accione nada necesariamente. Esto es importante, porque entonces no es un feedback, entonces es lo que se ha disfrazado de feedback. ¿No te ha pasado nunca que te llega un amigo y te dice, oye, tío, me da la sensación que últimamente andas un poco desaparecido? Tú, no, 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 ¿qué va? Si yo, y de pronto otro y otro, ¿no? Y te llega como lo mismo de varias personas y dices, ostras, igual tengo que darle una vuelta. Entonces, el cambio más importante es el que nace de dentro. Y para que eso ocurra, el feedback es súper importante. Evidentemente, si te das feedback a alguien a quien respetas, no te lo tomas igual, no le das la misma autoridad que a un matado que te acaba de encontrar por la calle. Pero me parece fundamental para crecer, tanto lo bueno como lo malo. Creo que el feedback positivo, si se puede dar en público, mejor. Y esto es importante porque como líder tú tampoco quieres quemar tus balas de feedback porque se desnaturaliza, ya no significa nada si das la enhorabuena por cualquier cosa. Entonces llega un punto que yo me enfoqué mucho en cuando esto te decía de darnos karma, que daba muy poquito, pero cuando lo daba era porque alguien había ido más allá, porque alguien había establecido un comportamiento cultural de manual y lo quiero reforzar. Entonces al final en comunicación interna siempre digo que un líder cuando el equipo crece dice mucho más cuando no dice, hace mucho más cuando no hace y comunica mucho más cuando no está. Son como acciones que tienen muchísimo peso y hay que medirlas muy bien. No, total, yo creo que has dicho muchas cosas muy relevantes, por ejemplo, lo de dar buen feedback, ¿no? Que da para largo, que es dar buen feedback. A mí me parece algunas cosas interesantes que has dicho, como, ¿no?, el partir de cómo percibo yo lo que tú haces, ¿no? El no dar verdades, porque creo que muchas veces más que feedback lo que damos son opiniones, ¿sabes? Oye, pues yo Claro, hubiera hecho X. Bueno, pues hazlo tú. O sea, me refiero, porque al final las cosas se hacen desde un contexto. Otra cosa es hacer una pregunta, el plantear, ¿no? Hacer un challenge, el dar otra perspectiva, ayudar a pensar, que no quiere decir que tengas la verdad, porque claro, evidentemente cuando te pones en el otro lado a hacerlo, pues te das mucha más cuenta de las limitaciones, bueno, pues por toda la complejidad que tiene. Y cuando das una claro. opinión, por lo general obviamos todo eso y entonces al final se genera una cultura donde yo creo que se desacredita al que te dice algo, ¿no? Dice, oye, otra vez me vienes a contar tú cómo lo hubieras hecho. Y creo que Yo, eso es muy importante
para que el feedback perdure, ¿no? Para que realmente luego eso, y como has dicho tú, seleccionar muy bien cuándo voy a dar feedback o cuándo no, para que esto tenga un valor. Y para que la gente lo modele. Si tú das un feedback malo, ¿qué esperas que haga esa persona con el siguiente? Darlo igual de mal. Y aparte, dar ese feedback, como tú comentas, desde la opinión y desde casi la imposición, establece una lucha de poder. Claro. ¿No? Lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Mientras que si yo lo que te digo es, oye, yo como espejo, y esto no es importante, te pido permiso para darte feedback, porque si tú no estás en disposición, no vale para absolutamente nada. Bueno, sí, para erosionar la relación, es para lo que vale. Si tú me das permiso para que te dé un feedback, ya la otra persona va a estar preparada para escucharlo, ¿no? Y puede ser bueno o malo. Y aquí siempre lo he comentado, que lo del feedback sandwich me parece una auténtica mierda. Lo de decir una cosa buena, una cosa mala, una cosa buena, porque al final lo bueno ya no es tan bueno y lo malo pierde fuerza. Y un feedback constructivo tiene que ser cortito y al pie y muy claro y muy conciso y con respecto a lo que a mí me ha pasado, lo que yo he percibido, lo que tú has hecho. Que tú piensas diferente, perfecto. No voy a entrar a discutir, no intento imponerlo, solo que lo escuches. Y lo que eso ocurre es que bien calibrado a la gente se me queda aquí. Y cuando lo empiezan a hilar con otras cosas, o con un feedback o con un número y se les baja un poco el ego y de pronto reflexionan, pues resulta que funciona. Eso sí cala. Lo otro directamente se rechaza y no se queda, no le das permiso para que se quede en tu cabeza en absoluto. Eso es. Yo aparte, con lo que has dicho, yo creo que tiene mucho sentido. Al final lo que buscas con el feedback es que la otra persona, o deberías buscar que la otra persona piense. Y a lo mejor acaba en un punto distinto hasta el que tú piensas. Pero nos sirve, porque tampoco tenemos realidades. O sea, al final, como líder, si tuviera la respuesta a todo, pues sería maravilloso, pero tampoco las tienes. Lo que sí es que a veces ves cosas que no encajan, ¿no? Y lo interesante, yo creo, es generar esas conversaciones, ¿no? Que el feedback sirva para, oye, que nos pongamos a pensar todos y que lo que has dicho tú, y que luego eso vaya permeando y nos ayude a acabar en un sitio mejor del que estábamos hoy. Oye, que es un sitio distinto al que planteamos cualquiera de los que estamos ahí, no hay problema, mientras nos sirva y funcione, es genial. Hay una anécdota que me sale traer a este respecto de cómo cuando el feedback está construido por diseño en tu organización y cómo se construye por diseño. Primero, explicándolo en el onboarding. Oye, en esta organización cualquiera te puede dar feedback, tú puedes dar feedback a cualquiera. Ahora bien, vas a pasar por esta formación para explicarte cómo se da un buen feedback y cómo se recibe un buen feedback. Vamos a explicártelo. Y después, que si eso se lo explicas y desde la semilla de tu organización, muy al principio, la gente está muy habituada semanalmente, o no porque sea un hábito, pero que sí, que sea frecuente, y no tiene por qué ser nada crítico de no, cada 2 semanas te doy feedback, no, puede ser una conversación de pasillo. Oye, tío, ¿tienes un segundito? ¿Te puedo dar un feedback? En 5 segundos, no se tiene por qué tardar más. En mi compañero hubo un caso que había un chico con una persona más senior que acababa de entrar. Ellos dos fueron a una entrevista, a hacer una entrevista a un candidato, ¿vale? Y en esa entrevista, la persona senior que acababa de entrar fue pues un poco agresivo, un poco cañero, un poco como ir a pillar, ¿no? Y el otro chico se sintió mal porque no era nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, cuando acabó la entrevista pasaron 2 cosas. Lo primero es que la persona más junior le dijo al otro, oye, mira, me he sentido así, aquí no hacemos así las cosas. Y lo siguiente es que me lo comentó. Yo no tuve ningún tipo de represalia ni nada porque él ya había dado el feedback, ¿sabes? No voy a además, no se debe dar feedback de terceros. Esto es importante. No es que fulanito me ha dicho, pues que se lo diga fulanito. Claro. Entonces, esto es un caso que se me ocurre traer de cómo cuando la gente se siente respaldado con la claridad de que aquí no se hacen las cosas así, les empoderas para que un junior, quien sea, se lo diga a quien sea, porque sabe que siempre va a estar apoyado por la dirección. Claro. Y creo que yo lo veo un poco como muy ejemplificado ahí, ¿sabes? No, total, porque al final es la forma también de que perdure esa cultura, ¿no? Cuando no puedes Eso estar es. tú encima, es generando estos mecanismos. Antes has hablado también del respeto de cara al feedback, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando tú como líder quieres dar feedback a los equipos, primero has de tener su respeto, porque si no, evidentemente, yo tengo cualquier cosa y se va a ignorar.
¿Cómo has vivido tú conseguir ese respeto de sus equipos? ¿Cómo se gana uno el respeto? Creo que se responde con muchas de las cosas que hemos hablado, pero no sé si tienes alguna otra clave. Bueno, siempre comento que el poder te lo da tu título, pero la autoridad te la concede tu equipo. No. Tú no puedes forzar que alguien te respete. Sí puedes forzar que alguien te obedezca, pero ese es el punto. Cuando tú estableces una dinámica en el que uno está arriba, el otro está abajo, eso solo genera rebelión o sumisión. No hay una relación de igual a igual que genere respeto por ambas partes, ¿no? La persona a quien le estás dando el mandato y el látigo se está sometiendo a ti o se va a rebelar y va a empezar a echar pestes por detrás o se va a perder la compañía o lo que sea. Entonces, mira, esto no ha sido nada orquestado por mi parte, pero sí que me he dado cuenta con los años que lo que la gente respeta muchísimo de ti. Hay muchas formas de autoridad. Una es la autoridad intelectual o técnica, o una autoridad por visibilidad. Oye, este tío sale en muchos sitios o tiene muchos contactos. Pero la autoridad, creo que más fuerte, es la autoridad que se te da cuando la persona siente que tú le estás ayudando. Que esa persona está en tu equipo y que va a mejorar contigo y que tú te esfuerzas en que esa persona sea mejor y que las relaciones de igual a igual, que no se sienten que tú le estés chupando la vida a cambio de, ¿sabes? Sino que es de igual a igual, respeto. Y respeto muchas veces pasa por, oye, tío, tienes que hacer horas extra. Qué putada el fin de tuve una vez un fuegazo y éramos ya grandecitos, con un cliente que en principio no habíamos ni haber cogido, pero eso es otra historia. Y tuvimos un fuegazo ahí un fin de tal, y había, joder, toda la gente está pidiendo de otros equipos que echaran horas extras, que se las pagábamos y tal, y yo estuve ahí con ellos. Yo no hice absolutamente nada. O sea, yo no podía meterme en el proyecto, pero era soporte emocional, gestión, que me vieran que están ahí, ¿no? Claro. Esto no siempre se puede o no tiene por qué hacerse, pero simplemente lo que digo es que la gente te respeta más cuando siente que tú le respetas. Si es así de sencilla la cosa. Total. Esto me lleva a un pensamiento también que es el de equivocarse, ¿no? Es decir, como líderes y como personas nos equivocamos y nos vamos a equivocar un montón. Pero muchas veces la mala gestión de esas equivocaciones yo creo que nos lleva a situaciones donde luego pues se nos pueda perder más el respeto, ¿no? El no aceptar que te has equivocado, el no gestionarlo adecuadamente. Ahí hay un espacio interesante, ¿no? De como líder el saber que cómo gestionar cuando la caga tu equipo. Muchas veces aceptar que estas cosas, sobre todo entender que van a pasar, o sea, que hay que lidiarlas con cierta naturalidad y con espacio de crecimiento. ¿Cómo ves tú esta parte? Súper buen punto el que has traído. Al final también es otra variable que genera respeto y autoridad, la humildad. Te fías más de la otra persona, es así de sencillo, porque todos sabemos que no trabajamos con ningún Superman y que hay debilidades, ¿no? Y ahí viene el tema también de esa vulnerabilidad constructiva. No es una vulnerabilidad que te genere debilidad, es una vulnerabilidad que te permite ser honesto, te permite ser transparente, te permite ser humilde y decir, oye, nos hemos confundido. Y a mí eso me abrió muchísimas puertas, no solo por acercarte al equipo, sino porque me permitía testear dinámicas sin miedo. Porque yo decía, oye, yo me acuerdo una vez que en 2 años cambiamos, no sé si 5 veces la propuesta de los beneficios sociales, ¿no? A mayores del salario. La cambiamos como 5 veces en 2 años. Y una persona puede pensar, porque inconsistentes, no saben lo que están haciendo, es que este tío no tiene ni idea. Y sin embargo, lo que pasaba es, pues mira, os estamos escuchando, el equipo está cambiando, se demanda otras cosas, nuestro compromiso es siempre hacer lo mejor para vosotros y aceptamos que no sabemos si esto va a funcionar, pero lo que os pedimos es que nos ayudéis a que funcione. ¿Cómo? Dando feedback, contándonos, rellenando esto para que podamos ver las métricas y entre todos lo vamos a sacar. Entonces, de pronto, les estás embarcando en la misión, que al final es misión de todos. Hombre, si estoy trabajando para vosotros, ayúdame a que lo haga de la mejor manera posible. Muchas veces también lo que pasaba
es que explicábamos el impacto de su trabajo puede tener para otros compañeros, que al final es transparencia. Un ejemplo era rellenar las horas, que esto es aburridísimo, ¿no? Rellenar las horas de proyecto, tal, que en un momento es que hacer sí o sí. Había una persona que gestionaba la facturación y demás, no le estás ayudando a hacer su trabajo y esta persona es con quien te vas a tomar café. ¿Tú lo sabías? Ah, no lo sabía. Ah, pues ya está, ¿no? Lo pones encima y al final ese punto que has traído de la gestión de... Otro punto de gestión de errores. Cuando ya ha pasado el error. O sea, primero aceptar que esto puede pasar y mostrarte vulnerable, de no tengo ni idea de lo que estamos haciendo, pero pensamos que es por aquí, ayúdame. Y lo otro es, oye, ha habido un error, pues nosotros hacíamos de forma súper frecuente retrospectivas o sesiones de mejora continua, que al final eso lo que hace es que no haya nunca un agravante. Si tú no tienes ese proceso de mejora continua, el momento que hay una reunión para hablar de un error, la gente está temblando, porque no sabe muy bien qué va a pasar allí, ¿no? Porque no está habituada a ello. Pero si tú el error lo tratas como algo más, igual que el feedback, pues pierde peso, ¿sabes? No es lo grave. Eso es, nos vamos a equivocar. O sea, si es que esto va a pasar, podemos. Claro. Yo creo que lo mejor es como liarlo cuanto antes. Venga, ahora lo que tenemos que hacer es aprender. Felipe, ya para acabar, quería hablar también, alguna vez has hablado como que el equipo es el reflejo del líder. Yo creo que es muy importante el cómo trabajamos nosotros mismos en ese crecimiento personal. Y en tu caso concreto, ¿cómo trabajas tú en tu crecimiento personal, ¿no? Para que eso luego se traslade a la compañía? Buena pregunta. Pues mira, yo leo mucho, para empezar. Leo mucho de toda la vida, leo mucho y últimamente no solo leo, sino que además me voy haciendo los resúmenes en Kindle, subrayando, me los enchufo en Notion. Ahora con ChatGPT es una maravilla porque le digo, oye, ponme las ideas más relevantes, entonces me releo libros y ahora aprovecho también la newsletter para escribir reflexiones al respecto de esto, que creo que pararte y mirarte adentro y darle una vuelta a una idea que te ha llegado y tirar del hilo es como muy productivo. Otra cosa, pues mira que justo ahora, aprovechando que es diciembre, pues se acerca mi ritual anual de retrospectiva a nivel personal y me miro mucho dentro, ¿sabes? Me cuestiono cuando tengo una molestia, yo le doy muchísimo la brasa a mi mujer. Hablo mucho, o sea, hay gente que se expresa de forma más introvertida, que le ayuda a escribir o le ayuda, yo qué sé, la música o lo que sea y te encierras ahí un poco. En mi caso, me ayuda mucho a hablar, a reorganizar ideas y en este caso el patito de goma es mi mujer, ¿no? Y creo que en general es tener un poco ese espíritu de mejora continua, de saber que mutamos, ¿no? Que las circunstancias cambian y estar todo el rato cuestionándote. Me ha pasado muchísimas veces en mi vida, ¿no? Que vives, hay gente que vive de las rentas, ¿no? Que dices, tío, me estás contando lo que haces tú hace 15 años, pero que ese no eres tú de hoy. Espabila, acéptalo lo antes posible porque... Entonces creo que es eso, estar todo el rato reubicándote. Hay ejercicios, ahora lo hago menos, pero hubo una época también escribía por la mañana un diario 5 minutillos, ¿no? Responder algunas preguntas. El ejercicio de gratitud que intento hacer conscientemente semanalmente, que es el de gratitud, pues ser agradecido por las cosas que tienes, tío, que al final vamos como desgraciados por la vida muchas veces con las penas y no contextualizamos que estamos 1000 veces mejor que otras personas o que el yo nuestro de hace unos años. Y eso, aunque no resuelve los problemas, sí que lo relativiza, ¿no? Entonces, hablar con otras personas, leer mucho, sí, es lo principal que hago. Me gusta, me quedo con esa reflexión, ¿no? Continua interna para saber un poco cómo estamos y qué necesitamos. Felipe, muchas gracias por este ratito. Antes de acabar, a los que hayan llegado hasta aquí, que les habrá flipado este ratito, ¿a dónde les animamos a ir? ¿Los mandamos a tu newsletter, a Serpa? Elige. Sí, quizá la newsletter es donde escribo de cosas más personales y además pues me animo a
a preguntar siempre a la gente, oye, ¿de qué quieres que escriba? ¿Qué te inquieta? Y a mí me apetece mucho ese ejercicio, ¿sabes? Entonces me ayuda, es egoísta lo que estoy diciendo, la recomendación, pero me ayuda con la introspección y creo que hay gente que también le puede aportar valor. Eso es súper recomendable, teamhackers.es, iros para allá y estáis cerquita de Felipe, que merece la pena. Felipe, lo he dicho, muchísimas gracias por este ratito, por ayudarnos a crecer a nuestros equipos y a nosotros mismos. Bien, gracias a ti, Corti. Ya lo que nos estéis escuchando, hasta la próxima y un fuerte abrazo.